Bueno, buen día para todos. Nosotros somos el grupo 9 y esta semana estamos haciendo la presentación del caso de neoplasias. Específicamente nosotros vamos a hablar sobre la leucemia linfoblástica aguda y pues ya vamos a entrar más en detalle. Para comenzar, presentando el caso, es una paciente femenina de 11 años que es acompañada por su madre al servicio de urgencias por un cuadro de 3 meses de evolución de astenia, fatiga y hematomas en las piernas, adicional de varios episodios de fiebre sin foco aparente en los últimos 2 meses, que mejora con acetaminofén y dolores en los huesos, ocasionalmente de intensidad 8/10 y que está normalmente asociada a un dolor en el crecimiento. En cuanto a los antecedentes más importantes, podemos hablar eh, de que la niña sufrió de asma cuando era pequeña. En cuanto a sus antecedentes familiares, tiene un abuelo con cáncer de pulmón y pues la paciente cumple con el esquema de vacunación al día. Digamos que no tiene otro tipo de antecedentes de relevancia. En cuanto a la revisión por sistemas, podemos decir que niega cualquier otro síntoma asociado al cuadro que presenta. Y en cuanto al examen físico, podemos observar que es una paciente con la frecuencia cardíaca de 106 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, la presión arterial está en 103/70 milímetros de mercurio, la temperatura en 37,3 grados centígrados, pesa 30 kilos y su talla es de 1 metro con 36 centímetros. En general, la paciente está en buenas condiciones, alerta y despierta durante la consulta. El cráneo es normocéfalo, pupilas isocóricas, normorreactivas, hay ausencia de signos ictéricos, está bien perfundido, normopénico, palidez mucocutánea, no se palpan nódulos tiroideos o presencia de adenomegalias cervicales, los ríos cardíacos presentes y rítmicos, hay murmullo vesicular conservado, sin agregados, el abdomen blando y depresible sin signos de irritación peritoneal y no hay presencia de soplos y pues, ruidos intestinales presentes. El llenado distal normal que denota buena perfusión. En cuanto al hemograma, podemos ver que los leucocitos están en 51.800, los valores normales son entre 5.000 y 10.000, neutrófilos 1.000, los valores normales son entre 1.400 y 6.500, linfocitos 45.000, valores normales de 1.500 a 4.000, basófilos 200, valores normales de 0 a 200, eosinófilos 100, valores normales 90 a 450. Hay un porcentaje del 33% de belastos que debería ser de 0. La hemoglobina está en 8,1, valor normal para la niña y por ser mujeres entre 12,7 y 16,3. El hematocrito está en el 35% y los valores normales son entre el 38,3 y 48,6%. El volumen corpuscular medio es de 90 y el valor normal es entre 80 y 100. Y las plaquetas están en 31.000 y los valores normales para las plaquetas son 150.000, 450.000. Aquí es importante precisar que hay presencia de células CD10 positivo eh, y CALLA positivo. Bueno, ahora vamos a discutir el caso de la paciente. Como ya dijeron anteriormente, es una paciente femenina de 11 años. Tenía síntomas de palidez, astenia y adinamia, los cuales son característicos tanto de la anemia como de la leucemia linfocítica aguda. También va a tener fiebre, que puede ser por una infección concomitante o en sí por la leucemia. También dolor óseo, que es un síntoma muy común en este tipo de leucemias. Signos: presencia de petequias y hematomas en piernas, tórax y espalda, debido a que va a haber un déficit de las plaquetas conocido como trombocitopenia, ya que va a haber exceso de blastos y eso va a impedir que se formen nuevas plaquetas dentro de la médula ósea. También va a haber hemorragias fáciles, pues por la misma razón que se dijo anteriormente. Y con respecto a los signos vitales y medidas antropométricas, tenemos peso de 30 kilogramos y talla de 1,36. La talla está un poco baja para su edad, sin embargo el peso está correcto. Una temperatura de 37,3 grados centígrados,
tensión arterial 103/70 milímetros de mercurio, se podría decir que está levemente hipotensa, frecuencia cardíaca de 106 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, lo cual está correcto. Bueno, con respecto al hemograma, vamos a ver una paciente con leucocitosis, ya que tiene un valor de 51.800 cuando debería estar entre 5.000 y 10.000. Lo anterior sucede debido a que este cáncer genera una proliferación excesiva, tanto de células inmaduras como maduras, de la línea linfoide, lo cual va a generar un aumento total en los leucocitos. Los neutrófilos están disminuidos debido a que son de la línea mieloide y no se van a poder formar, ya que la médula ósea no va a tener suficientes nutrientes. Los linfocitos están aumentados, están en 45.000 cuando deberían estar en 1.500 y 4.000 debido al cáncer. Los basófilos están en el rango normal, entre 0 y 200. Los eosinófilos también están entre el rango normal. Los blastos están muy aumentados, debería haber un nivel de 0, debido a que deberían estar las células maduras, no inmaduras, pero están en 33%. La hemoglobina está en 8.1, lo cual nos indica que la paciente tiene anemia. El hematocrito está en 35%, el cual está levemente disminuido, ya que hay disminución de glóbulos rojos. El volumen corpuscular medio está en 90 femtolitros, lo cual se podría decir que es una anemia normocítica, y las plaquetas están en 31.000, lo cual nos indica que hay una trombocitopenia. Ahora bien, con respecto a los marcadores, tenemos que son células CD10 positivas, el cual es conocido también como el antígeno común de la leucemia linfoblástica aguda y es un marcador de linfocitos B inmaduros que se van a estar produciendo en exceso en la médula ósea. Y acá como un plus tenemos cómo se vería un frotis de sangre con una proliferación de los linfocitos, las cuales tienen escaso citoplasma, pero tienen gránulos de glicógeno. Los signos y síntomas de presentación de nuestra enfermedad a menudo son inespecíficos y la morfología por sí sola no es diagnóstica, por lo que es importante considerar una amplia gama de afecciones en el diagnóstico diferencial. Vamos a tener entonces trastornos malignos como el linfoma de Burkitt, que es un linfoma de células B no Hodgkin altamente agresivo, que se puede presentar con una masa de crecimiento rápido o una leucemia que puede tener solapamiento clínico y morfológico sustancial con leucemia linfoblástica aguda. Sabemos que los linfoblastos de la leucemia linfoblástica aguda pueden ser difíciles de distinguir morfológicamente de otras formas de leucemia aguda, en particular las que están mínimamente diferenciadas como la leucemia mieloide aguda, donde los mieloblastos de esta patología son típicamente células inmaduras con núcleos grandes, nucleolos prominentes y una cantidad variable de citoplasma azul pálido. Tenemos la leucemia aguda indiferenciada, que las células plásticas de esta patología son morfológicamente insípidas y generalmente indistinguibles de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, esto se distingue por inmunofenotipo. También tenemos leucemia aguda de fenotipo mixto, mieloide crónica y la anemia aplásica, que se puede presentar en niños como pancitopenia, con reticulocitopenia en la médula ósea hipocelular profundamente, con una disminución de todos los elementos hematopoyéticos. A diferencia de la leucemia linfoblástica aguda, no hay infiltrado de células malignas. En cambio, el espacio de la médula ósea está compuesto en gran parte por células grasas y estromadas en la médula, como ya hemos visto antes. También tenemos los tumores de células azules redondas. Y pasando a trastornos no malignos, nos encontramos con la trombocitopenia inmunitaria, que se asocia con trombocitopenia aislada, que puede parecerse clínicamente a nuestra enfermedad. También tenemos enfermedades infecciosas y otras causas de linfocitosis y o linfocitos aberrantes, que son VIH, mononucleosis infecciosa, toferina, osteomielitis, tuberculosis, toxicidad por metales pesados, timoma y enfermedades autónnomas como podría ser artritis reumatoide juvenil en niños. Bueno, entonces basado en lo visto anteriormente, podemos pensar que el paciente tiene una leucemia linfoblástica aguda, que también se llama leucemia linfoblástica aguda de antígeno común o CALLA, como dice ahí en la presentación, y esta básicamente lo que implica es una proliferación incontrolada de glóbulos blancos parcialmente desarrollados
que se encuentran en la sangre en un corto periodo de tiempo, por eso es que es agudo. Esta es más común en niños y lo que pasa es que esta acumulación de células blancas interfiere en el desarrollo y la función de los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos sanos. Entonces, básicamente como contexto, pues la, la célula sanguínea comienza la vida en la médula ósea desde la célula madre y esta célula madre hematopoyética es multipotente, entonces pues termina siendo precursora de las células sanguíneas. Los linfoblastos pueden ser células pre-B que se convierten en linfocitos B o células pre-T que se convierten en linfocitos T. Luego estas, de que estén distinguidas las células sanguíneas, salen de la médula ósea y viajan por la sangre y se terminan instalando en los tejidos o en los órganos dependiendo de donde pues, se requiera que estén. La leucemia aguda está causada, en este caso, normalmente por una malignidad en la célula B en el 70-80% de los casos y esta célula pre-B tiene el marcador CD10 que como vimos en nuestro caso pues es lo que mayormente indica que era una leucemia linfoblástica aguda pues de tipo célula B. Normalmente esta suele deberse a una translocación cromosómica o a un número anormal de cromosomas. Em, las translocaciones cromosómicas más comunes son la translocación del cromosoma 12 y 21 y la translocación del cromosoma 9 y 22, que es la del Filadelfia. También suele estar muy relacionado con pacientes que tienen síndrome de Down. Y lo que pasa cuando hay esta translocación cromosómica es que las células precursoras pierden la capacidad de diferenciarse y los brazos se dividen de forma incontrolada. Entonces eso termina generando problemas en la sangre y generando muchos síntomas que vamos a ver ahorita. Em, Estas translocaciones dan lugar a una producción de proteínas intracelulares anormales que afectan la función de la célula y su división celular. Todo esto significa que las células sanguíneas normales que crecen en la médula ósea quedan desplazadas, por así decirlo, y les resulta difícil sobrevivir en competencia con las otras por los nutrientes y todo que están saliendo de forma inmadura. Esto hace que haya citopenias y reducción del número de las células sanguíneas, entonces puede generar anemia, puede generar trombocitopenia o puede haber reducción de los leucocitos sanos. Abajo, como podemos ver, pues hay dos tipos, que es el de células B y células T. En este caso sabemos que no es células T porque el marcador no es CD10 como está en nuestro caso, pero igual pues como para entenderlo un poquito es el que implica a adolescentes hombres que tienen una linfadenopatía y una masa en el mediastino. Esto para explicarlo un poquito es que pues se presenta como una masa, básicamente es por lo que como deben ir al timo, que es donde se desarrolla la célula T, esto está, pues el timo está involucrado en esta patología. Entonces, cuando está esta leucemia, el mediastino hace hiperplasia y se vuelve agrandado y por eso es que este timo pues termina generando una masa grande en el mediastino y por eso es considerado una linfadenopatía. Pero pues en el caso de todo lo que hemos explicado en este es más relacionado con las células B. Y pues por último, como para ver los síntomas un poco relacionados con lo que está pasando con el paciente, es que pues digamos la fatiga normalmente está relacionada con la anemia, la mayor facilidad para sangrar, que es otro de los síntomas comunes, es debido a la trombocitopenia y las infecciones recurrentes normalmente se dan por la leucopenia. También puede haber dolor y mayor sensibilidad en los huesos, que puede producirse cuando hay un aumento de la producción de células que se hace extramedular y hace que pues la médula ósea se expanda. Y por último puede haber hepatosplenomegalia, que suele provocar una sensación como de plenitud abdominal, que pues puede haber en algunos pacientes por los problemas que hay con con el desarrollo de las células de la médula ósea y pues suelen verse, pero realmente no son de los como síntomas más comunes. Lo más común es todo lo relacionado con la anemia y todas las citopenias que mencionamos anteriormente. De acuerdo al abordaje del paciente, el método para diagnosticar la leucemia linfocítica aguda se basa en un buen examen físico y en amnesis, junto con paraclínicos como el cuadro hemático, el cual ya se realizaron. Consideramos importante solicitar unos paraclínicos adicionales, como pruebas confirmatorias y para determinar si las células leucémicas se diseminaron a otras partes del cuerpo. Entonces, se pidió un análisis citogénico en el cual se cuenta el número de cromosomas en muestras de sangre o médula ósea y se observa si hay algún cambio, como cromosomas rotos, en otro orden, faltantes o sobrantes. Esto nos ayuda a diagnosticar el cáncer, planificar el tratamiento o determinar si el tratamiento será eficaz.
También una aspiración de la médula ósea y biopsia. Un patólogo observa la médula ósea y el hueso al microscopio para verificar si hay signos de cáncer. Una punción lumbar. La muestra de líquido cefalorraquídeo se examina al microscopio en búsqueda de indicios de las células leucémicas si se diseminaron al encéfalo o a la médula espinal. También se realizaría una radiografía de tórax para determinar si las células leucémicas forman una masa en medio del tórax. De acuerdo al tratamiento, normalmente se compone de 3 fases. Inducción a la remisión. Esta es la primera fase del tratamiento. La meta es destruir las células leucémicas de la sangre y de la médula ósea. Esto pone la leucemia en estado de remisión. La siguiente es la consolidación e intensificación. Esta es la segunda fase. Comienza una vez la leucemia se encuentra en remisión. La meta de la terapia de consolidación e intensificación es destruir las células leucémicas que quedan en el cuerpo y que tal vez produzcan una recaída. Y la última es la de mantenimiento, la tercera. La meta es destruir todas las células leucémicas restantes que pueden regenerarse y producir una recaída. A menudo, los tratamientos del cáncer suelen administrarse en dosis más bajas que las que se usan en las fases de inducción a la remisión y la de consolidación e intensificación. Es más probable que el cáncer vuelva si no se toman los medicamentos prescritos por el médico en esta terapia de mantenimiento. De los tratamientos estándar que tenemos es la quimioterapia, la radioterapia, la quimioterapia con trasplante de células madre y la terapia dirigida. El tratamiento en la leucemia linfocítica aguda, diagnosticada en niños y adolescentes, en este caso de 10 años a más, en fases de inducción a remisión, consolidación e intensificación y mantenimiento, siempre se incluye una quimioterapia combinada. A estos niños se les administra más medicamento contra el cáncer y en dosis más altas que los niños en un grupo de riesgo estándar. Se administra quimioterapia intratecal en el líquido cefalorraquídeo y sistémica al torrente sanguíneo para prevenir o tratar la diseminación de las células leucémicas al encéfalo y a la médula espinal. Algunas veces también se administra radioterapia dirigida al encéfalo. En todas las fases del tratamiento se realizan aspiraciones de la médula ósea y biopsias para verificar si el tratamiento sí está funcionando. Es importante tener en cuenta los posibles efectos secundarios que el tratamiento puede traer. También existen efectos secundarios tardíos como problemas físicos, problemas en el corazón, en los vasos sanguíneos, también cambios en el estado de ánimo, los sentimientos, los pensamientos, el aprendizaje y pueden aparecer segundos cánceres u otras afecciones. Algunos de estos se pueden tratar o controlar, de acuerdo a lo que se consulte con el médico. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del pronóstico de la leucemia linfoblástica aguda y esta se puede dar según factores favorables o factores desfavorables y en general el pronóstico se mide con la tasa de supervivencia a 5 años, dada generalmente con valores más altos, pues en comparación a la leucemia mieloblástica aguda. Entonces, en general varía de un 20% en pacientes de edad avanzada a un 80% en niños y adolescentes, según la estratificación del riesgo. De hecho, si hay riesgo bajo, se puede encontrar en una tasa de supervivencia del 95%, mientras que si hay riesgo alto, va a depender según los factores que vamos a mencionar, pero puede estar entre un 80 y 70%. Entonces, viendo los factores favorables, vemos que hay un recuento de linfocitos menor a 50.000, hay ausencia de afectación del sistema nervioso central, hay hiperdiploidía, esto quiere decir que hay más cromosomas de los usuales, usualmente son copias del cromosoma 4, 10 y 17, y esta hiperdiploidía más que todo pues, en los niños. Y también tenemos la translocación 12-21, que es la translocación más común en la leucemia linfoblástica aguda. Ahora, para hablar de los factores desfavorables, tenemos que la edad del paciente sea menor a 1 año o mayor a 10 años. Sobre todo si la edad excede los 13 años, hay una posibilidad mucho más grande de que baje la tasa de supervivencia. Además, pues una leucocitosis de más de 50.000, afectación del sistema nervioso central. Además, la presencia del cromosoma Filadelfia es uno de los mayores factores desfavorables y baja el pronóstico. De hecho, este es más o menos el que termina bajándolo como al 70%, y esto es porque hay una activación del gen BCR-ABL y pues hay una expresión de tirosinquinasas
constitutiva. Entonces esto, aunque es más común en otros tipos de leucemia, también pues, puede presentarse y es de mal pronóstico. Otro es la translocación de 411, que es un reordenamiento del gen KMT2A. Además de esto, hay hipoploidía y también pues, hay patrones complejos de más de 3 aberraciones genéticas. Y también cuando la leucemia linfoblástica aguda está más asociada a células B maduras o células T precursoras. Y bueno, llevando estos parámetros al caso específico de nuestra paciente, pues la paciente realmente tiene varios factores desfavorables, como lo son la edad, pues ya es mayor de 10 años, y una leucocitosis de más de 50.000. Entonces, podemos ver que aún faltan más estudios para poder diagnosticar aún el pronóstico, pero realmente con esos dos de base ya la paciente estaría en un estadio de riesgo alto. Entonces, aproximadamente la tasa de supervivencia de la paciente se vería más o menos en un 80% de supervivencia.